La leyenda de Cantuña. En el corazón de Quito, en la majestuosa plaza de San Francisco, se encuentra una leyenda que desafía el tiempo y alimenta la imaginación de quienes la escuchan. Es la historia de Cantuña, un hombre cuyo ingenio y astucia lo llevaron a un pacto con fuerzas sobrenaturales. Cuenta la historia que Cantuña era un indígena de origen humilde, conocido por su habilidad como maestro constructor. Vivía en la ciudad de Quito, una ciudad en plena expansión colonial, donde los españoles habían iniciado la construcción de grandes edificios religiosos. Uno de estos edificios era la iglesia de San Francisco, un majestuoso templo que, se decía, sería el más grande y hermoso de la ciudad. El proyecto de construcción, sin embargo, enfrentaba desafíos. Se requería una enorme cantidad de trabajo para completar la plaza y el atrio de la iglesia, y los plazos eran estrictos. Los sacerdotes franciscanos estaban desesperados por terminar la obra a tiempo, y fue entonces cuando se acercaron a Cantuña, confiando en su destreza como constructor. Cantuña, consciente de la magnitud de la obra, aceptó el encargo, pero no sin cierta inquietud. Los sacerdotes le ofrecieron una considerable suma de dinero y le prometieron honor y prestigio si completaba la obra en el tiempo estipulado. Sin embargo, el plazo era corto, y Cantuña sabía que terminar el atrio a tiempo requeriría más que su habilidad y esfuerzo, era una tarea casi imposible. Aún así, aceptó el contrato y se comprometió a entregar el atrio completo antes de la fecha límite. Pero conforme pasaban los días, Cantuña se dio cuenta de que no contaba con los recursos ni los obreros suficientes para cumplir con el plazo. Cada piedra colocada era un recordatorio de que el tiempo se agotaba y la presión aumentaba cada día. Una noche, desesperado y agotado, Cantuña se quedó solo en el atrio, pensando en una solución. Miró al cielo, y en medio de su desesperanza, se le ocurrió una idea peligrosa: hacer un pacto con el diablo. Sabía que, en leyendas y relatos, el diablo ayudaba a quienes estaban dispuestos a hacer sacrificios a cambio de favores imposibles. Sin más opciones, Cantuña pronunció palabras de invocación y, como si el viento hubiera respondido a su llamado, el diablo apareció entre sombras y llamas. Era una figura imponente, con ojos rojos como brasas y una sonrisa que revelaba su satisfacción ante la debilidad humana. «¿Tú me has llamado, Cantuña?», preguntó el diablo, con voz grave y resonante. Cantuña, temblando, le explicó la situación y le pidió ayuda para completar el atrio. El diablo, ansioso por cerrar el trato, propuso lo siguiente: él y sus legiones de demonios trabajarían toda la noche para terminar la construcción, pero a cambio, Cantuña debería entregarle su alma si el atrio quedaba completo antes del amanecer. El constructor, atrapado entre el deber y el miedo, aceptó el trato. Al instante, el diablo chasqueó sus dedos, y una horda de demonios apareció, cada uno de ellos más inquietante que el anterior. Se pusieron a trabajar con una velocidad y precisión sobrenaturales, moviendo piedras y colocando ladrillos en perfecta sincronía. El atrio comenzó a tomar forma rápidamente, y Cantuña, aunque temeroso, observaba con asombro el poder de las fuerzas con las que había hecho el pacto. Sin embargo, conforme la obra avanzaba y la estructura del atrio se completaba, el temor por su alma comenzó a dominar a Cantuña. Si el atrio quedaba terminado al amanecer, el diablo cumpliría su parte del trato, pero a un costo demasiado alto. Fue entonces cuando, en un destello de ingenio, ideó un plan para engañar al diablo. Con disimulo, Cantuña se acercó a una esquina del atrio y retiró una pequeña piedra de la estructura. Al hacerlo, se aseguró de que el atrio nunca estaría completo del todo. El diablo y sus demonios, ajenos al truco, continuaron trabajando hasta que el primer rayo de sol apareció en el horizonte. Cuando el diablo revisó el atrio, se dio cuenta de que faltaba una piedra y que la obra estaba incompleta. Furioso, reclamó a Cantuña, pero éste, mostrando el hueco en la construcción, le recordó que el trato era completar el atrio en su totalidad antes del amanecer. Con el hueco presente, el diablo no tenía derecho a reclamar su alma. El diablo,
derrotado y humillado, no tuvo más opción que retirarse, lanzando maldiciones mientras desaparecía en una nube de humo y azufre. Los demonios se desvanecieron junto a él, dejando el atrio casi terminado, pero con una pequeña piedra faltante, como recordatorio del ingenio de Cantuña. Desde entonces, la leyenda de Cantuña se ha contado en cada rincón de Quito. Su astucia le permitió no solo salvar su alma, sino también dejar una marca eterna en la iglesia de San Francisco. Hasta el día de hoy, los visitantes pueden ver el hueco donde debería estar aquella última piedra, recordándonos que, incluso en momentos de desesperación, la inteligencia y la valentía pueden vencer hasta las fuerzas más oscuras. La leyenda de Cantuña es una muestra de la astucia humana y de cómo el ingenio puede superar cualquier obstáculo, incluso aquellos que parecen inescapables.